Papá, ya no puedes vivir solo. Estás viejo y nos preocupas. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo Damián un jueves por la tarde, mientras yo tomaba café en la mesa de mi cocina. Me llamo Héctor Villaseñor. Tengo 78 años. Y durante 40 de esos años trabajé como albañil. Construí casas con estas manos, levanté paredes, techos, cimientos. Levanté también una familia. Y ahora resulta que estar viejo es un problema. Pero escucha bien esta historia hasta el final. Y después me cuentas, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? Y de paso, dime de qué ciudad me estás escuchando. Porque lo que voy a contarte te van a hacer pensar mucho sobre la familia, sobre la lealtad y sobre quiénes son realmente las personas que tienes al lado. Hace 6 meses perdí a mi Carmela. 52 años de matrimonio, mijo. 52 años de levantarnos juntos, de café por las mañanas, de discusiones tontas por la tele, de abrazos en la cama cuando afuera hacía frío. Se fue de un derrame cerebral. En 3 días se apagó como una vela, y yo ni siquiera alcancé a decirle todo lo que tenía guardado. Me quedé solo en esta casa que construimos juntos, en la colonia San Juan de Dios, aquí en Guadalajara. Solo con los recuerdos, y con ese silencio que te come vivo. Los primeros meses fueron duros. No voy a mentirte. Hay días en los que me despertaba y olvidaba que ella ya no estaba. Estiraba el brazo buscándola y nada. Solo sábanas frías. Pero yo seguía adelante, hacía mi desayuno, limpiaba la casa como podía, iba al mercado, veía mi fútbol. Era capaz de cuidarme solo, carajo. 78 años, sí, pero con la cabeza clara y las fuerzas suficientes. Damián empezó a visitarme más seguido después del funeral. Al principio pensé que era porque me extrañaba, porque quería pasar tiempo conmigo. Pero nunca venía solo. Siempre traía a su esposa, Adriana, y ella siempre con esa sonrisa que parecía pintada en la cara. Suegrito, ¿ya comió bien? Ay, mire nada más cómo tiene la estufa. Déjeme limpiarle. ¿Y sus medicinas las está tomando a sus horas? Sonaba preocupada, ¿verdad? Pues sí, al principio yo también lo creí. Pensé que mi nuera era una buena mujer que se preocupaba por mí. Damián se había casado con ella hace 15 años. Y en todo ese tiempo la relación había sido buena. O eso creía yo. Adriana siempre fue amable conmigo. Siempre con esa actitud servicial, siempre sonriendo. Pero había algo que yo no podía explicar bien. Como una corriente fría que pasaba cuando ella entraba a un cuarto. Mi Carmela nunca la tragó del todo. Nunca me lo dijo directamente, pero yo la conocía. Sabía cuando algo no le gustaba, y a Adriana no le gustaba. Yo se lo achacaba a esas cosas de suegras y nueras, tú sabes cómo es eso. Pero ahora me pregunto si mi vieja no vio algo que yo no quise ver. Ese jueves, Damián llegó directo del trabajo. Traía el uniforme de la empresa de autopartes donde es gerente de ventas, la cara cansada, pero también traía algo más. Traía esa mirada que un padre conoce bien. Esa mirada de, vengo a decirte algo y no me vas a gustar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Adriana se quedó parada junto a la estufa, preparando no sé qué. Mi nieto Carlitos andaba en la sala viendo su celular. 12 años tiene el chamaco, buen muchacho, un poco callado pero noble. ¿Papá?, me dijo Damián, y noté cómo se aclaraba la garganta. Adriana y yo hemos estado platicando mucho sobre ti, sobre tu situación aquí solo. ¿Mi situación?, le pregunté, dejando la taza de café sobre la mesa. ¿Cuál situación, mijo? Estoy bien. No, papá, no estás bien. Estás solo. ¿Qué tal si te pasa algo y nadie se da cuenta? ¿Qué tal si te caes, si te enfermas, si se te olvida la estufa prendida? Ya no estás para vivir solo. Sentí como la sangre me empezó a hervir, pero me aguanté. Me aguanté porque era mi hijo, y porque quería escuchar hasta dónde iba a llegar con esto. Tengo 78. No soy un inválido, le dije tranquilo, pero firme. Me cuido solo desde hace 6 meses y aquí sigo, ¿no? Adriana se acercó entonces, secándose las manos con un trapo de cocina.
Se sentó junto a Damián y me puso esa sonrisa que cada vez me gustaba menos. Suegrito, entienda que Damián y yo nos preocupamos por usted. Es que esta casa es muy grande para usted solo, y el mantenimiento, los gastos, ¡ay! Es que todo está tan caro ahora. La luz, el agua, el predial. Ahí fue. Ahí fue cuando entendí que esto no venía de Damián. Esto venía de ella. ¿Y qué proponen?, pregunté, mirándola directo a los ojos. Damián fue el que habló, pero yo sabía que las palabras no eran suyas. Que te vengas a vivir con nosotros, papá. Tenemos espacio. Vas a estar mejor cuidado. No vas a estar solo, y nosotros nos quedamos más tranquilos. ¿Y la casa?, pregunté. ¿Qué hago con mi casa? Hubo un silencio incómodo. Adriana miró a Damián. Damián miró su café. Pues podrías venderla, papá, dijo al fin. Ese dinero te serviría para tus gastos, para lo que necesites. Ahí estaba. La verdadera razón, la casa. Esta casa que yo levanté con mis propias manos, donde crié a mi hijo, donde viví con mi Carmela más de 40 años. Querían que la vendiera. No voy a vender mi casa, dije firme. Adriana se apresuró a hablar. Ay, suegrito, no tiene que decidir ahorita. Piénselo bien. Es que imagínese, nosotros nos preocupamos tanto por usted aquí solo. Me preocupo yo también, papá, añadió Damián, y en su voz había algo que no me gustó. Había cansancio, sí, pero también había resignación, como si ya hubiera perdido una discusión antes de llegar a mi casa. Los miré a los dos, a mi hijo que evitaba mi mirada, a mi nuera, que me sonreía con esa boca pero me veía con otros ojos, y en ese momento tomé una decisión. Está bien, dije, me voy con ustedes. Vi cómo los ojos de Adriana se iluminaron. Damián suspiró aliviado. Pero no vendo la casa, agregué. La casa se queda como está. Ya veré después qué hago con ella. La sonrisa de Adriana se congeló un segundo. Solo un segundo. Pero yo lo vi clarito. Claro, suegrito, lo que usted diga. Lo importante es que vas a estar con nosotros, cuidado y acompañado. Esa noche, cuando se fueron, me quedé sentado en mi sillón de la sala. El mismo sillón donde me sentaba con Carmela a ver las noticias. Y pensé en todo lo que acababa de pasar. En cómo Damián ya no era el mismo desde que se casó con esa mujer. En cómo ella había tomado control de todo, hasta de las decisiones que tenían que ver conmigo. Y pensé en algo más. Pensé en que si me iba a vivir con ellos, iba a estar bajo su techo, bajo sus reglas. Iba a ser el viejo estorboso que hay que cuidar. Y algo en mi instinto, ese instinto que nunca me ha fallado, me decía que esto no iba a terminar bien. Pero también pensé que tal vez era mi oportunidad de ver quién era realmente Adriana, de descubrir qué había detrás de esa sonrisa falsa. Porque yo soy viejo, sí, pero no soy pendejo. Y si algo me enseñaron los años es que la gente muestra su verdadera cara cuando cree que ya no importas, cuando cree que ya no entiendes. Así que iba a vivir en su casa, y con los ojos bien abiertos. Me mudé un sábado por la mañana. Damián vino con una camioneta prestada y entre los dos empacamos mis cosas. Ropa, algunos libros, la foto de mi boda con Carmela, el reloj que me regaló cuando cumplí 50 años. Lo esencial, porque según ellos, era solo mientras me adaptaba. Pero yo sabía que no era temporal. Cuando dejas tu casa a los 78 años, raramente regresas. Adriana no vino a ayudar con la mudanza. Dijo que tenía que preparar el cuarto para mí, que tenía que hacer de comer para cuando llegáramos. Pero yo sabía que simplemente no quería cargar cajas. Esa mujer nunca ha cargado nada más pesado que su bolsa. Mientras acomodábamos las últimas cosas en la camioneta, vi a don Esteban, mi vecino de toda la vida, parado en su puerta. Nos hicimos un saludo con la mano. Él sabía lo que estaba pasando. Todo el vecindario lo sabía. Y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Lástima. Me veían como al viejo que están sacando de su casa, que ya no puede valerse por sí mismo. Cerré la puerta de mi casa con llave y me guardé el llavero en el bolsillo. Damián no me pidió las llaves.
Adriana sí lo haría, estaba seguro. Pero eso sería después. El camino a su casa duró 20 minutos. 20 minutos en los que mi hijo no habló casi nada. Solo prendió el radio y dejó que la música llenara el silencio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi colonia se alejaba, cómo las calles que conocía de memoria se volvían extrañas a medida que nos acercábamos a la zona donde ellos vivían. Su casa estaba en la colonia Jardines del Country, una de esas colonias nuevas con casas todas iguales, con sus bardas blancas y sus rejas negras. Todo muy bonito, muy limpio, muy ordenado, pero sin alma. No como mi colonia, donde cada casa tenía su historia, donde conocías a tus vecinos desde hace 30 años. Cuando llegamos, Adriana ya estaba en la puerta secándose las manos en el delantal, sonriendo, siempre sonriendo. Suegrito, bienvenido a su nueva casa. Pase, pase. Ya está todo listo para usted. Bajé de la camioneta y cargué mi maleta. Damián agarró las cajas. Entramos y lo primero que noté fue el olor. A limpiador de pisos, a aromatizante de esos químicos. No olía a hogar. Olía a hotel. Mire, suegrito, aquí está su cuarto, me dijo Adriana, guiándome por un pasillo largo hasta el fondo de la casa. Abrió una puerta y ahí estaba. Un cuarto pequeño, de unos 3 metros por 3 metros. Una cama individual pegada a la pared, un buró, un pequeño closet. La ventana daba al patio de servicio, donde estaban los tambos de la basura y el tanque de gas. No había baño propio. Tendría que usar el baño de visitas que estaba en el pasillo. Es chiquito pero cómodo, dijo ella, y yo solo asentí. Y mire, le puse estas cortinas nuevas para que no le entre mucho el sol de la tarde. El cuarto de visitas, el que estaba cerca de la sala, era el doble de grande. Tenía baño propio, closet amplio, ventana a la calle. Pero ese no era para mí. Ese era para las visitas importantes. Yo era solo el suegro viejo que necesitaba un lugar donde dormir. Está bien, Adriana. Muchas gracias, le dije, y vi cómo su sonrisa se hacía más grande. Le gustaba cuando yo era agradecido, cuando me comportaba como el viejito sumiso. Esa tarde desempaqué mis cosas. No tenía mucho. Coloqué la foto de Carmela en el buró. Colgué mi ropa en el closet que olía a humedad. Guardé mis libros en una repisa que Damián instaló en la pared. Y me senté en la cama a ver ese cuarto que ahora sería mi mundo. Escuché voces en la sala. Adriana hablaba por teléfono con alguien, con esa voz alta que tiene cuando está emocionada. Sí, comadre, ya está aquí. Sí, al fin convenció a Damián. No quiso vender la casa todavía, pero ya veremos. Ay, yo creo que con el tiempo se la vamos a sacar. Me levanté despacio y me asomé por la rendija de la puerta. No podía ver mucho, pero podía escuchar perfectamente. ¿El cuarto? Ay, comadre, le dimos el de servicio, el chiquito del fondo. Pues, ¿qué querías? El de visitas está muy bonito como para tener ahí a un viejo. Además, así está más retirado, ¿no? Para que no esté estorbando en la casa. Sentí como algo me apretaba el pecho. No era dolor físico, era otra cosa. Era la confirmación de lo que ya sabía pero que no quería aceptar. Para ella yo era una carga, un estorbo, algo que había que esconder al fondo de la casa. Cerré la puerta despacio y me volví a sentar en la cama. Respiré hondo. Tranquilo, Héctor, me dije. Tranquilo. Ya sabías cómo era ella, por eso estás aquí, ¿no? Para confirmar tus sospechas. En la noche cenamos juntos en el comedor. Adriana había hecho pozole, que según ella era mi favorito. Y sí lo era, pero ese pozole sabía a nada. Le faltaba sazón, le faltaba amor. No era como el que hacía mi Carmela. Carlitos, mi nieto, estaba callado comiendo. El muchacho apenas me volteaba a ver. No por malo, sino porque así lo habían acostumbrado. A estar en su celular, en su mundo, ajeno a todo. ¿Papá? Mañana Adriana te van a enseñar dónde está todo en la casa, me dijo Damián. El baño que vas a usar, dónde guardamos las toallas, los platos, todo eso. Sí, suegrito. Para que se vaya sintiendo como en su casa.
añadió Adriana con esa sonrisa que yo ya empezaba a odiar. Como en mi casa, qué ironía. Esto nunca sería mi casa. Después de cenar me fui a mi cuarto. Escuché cómo en la sala Damián y Adriana veían la televisión. Escuché sus risas, sus comentarios. Yo estaba a unos metros de distancia, pero podría haber estado en otro país. Así de solo me sentí. Me acosté en esa cama que crujía cada vez que me movía. Miré el techo, las manchas de humedad en la esquina, la lámpara vieja que colgaba con un foco de luz amarilla. Y pensé en Carmela. Pensé en cómo ella nunca hubiera permitido esto. Cómo ella se habría enfrentado a Adriana. Cómo le habría dicho sus verdades en la cara. Pero Carmela ya no estaba. Y yo estaba solo. Solo en una casa que no era mía, con gente que no me quería ahí de verdad, rodeado de paredes que me hacían sentir más viejo de lo que era. Y entonces lo decidí. Lo decidí esa noche, acostado en esa cama incómoda, mirando ese techo agrietado. Iba a descubrir la verdad. Iba a ver quién era realmente Adriana cuando creía que nadie la veía. Porque algo me decía que lo que había escuchado en el teléfono era solo la punta del iceberg. Había más, mucho más, y yo iba a descubrirlo, como fuera, aunque tuviera que convertirme en alguien que no era, aunque tuviera que fingir, que actuar, que tragarme mi orgullo. Iba a llegar al fondo de esto, porque a los 78 años ya no tienes tiempo para medias verdades, ya no tienes tiempo para vivir en mentiras. Y si iba a pasar mis últimos años en esta casa, al menos iba a saber con quién estaba viviendo realmente. Los primeros días en esa casa fueron raros, como cuando te ponen zapatos nuevos y te aprietan, pero tienes que caminar con ellos de todos modos. Yo intentaba adaptarme, hacer mi rutina, pero todo se sentía forzado. Cada movimiento que hacía parecía estar vigilado, evaluado, juzgado. Adriana tenía sus reglas, muchas reglas. El desayuno era a las 8 en punto, no antes, no después. El café lo hacía ella porque, según ella, yo no sabía usar la cafetera nueva. La tele de la sala solo se podía ver después de las 6 de la tarde, cuando Damián llegaba del trabajo. Antes de eso era territorio de Adriana y sus telenovelas. Yo pasaba las mañanas en mi cuarto, leyendo el periódico que Damián compraba, o mirando por la ventana ese patio de servicio con los tambos de basura. A veces salía a la sala y me sentaba en el sillón. Pero Adriana siempre encontraba algo que necesitaba hacer justo ahí. Que sacudir los muebles, que acomodar los cojines, que pasar la aspiradora. ¡Ay, suegrito! No quiere ir a descansar a su cuarto. Es que voy a limpiar aquí y no lo quiero molestar. Siempre con esa vocecita dulce. Siempre sonriendo. Pero el mensaje era claro. Estorbas. Vete. Una mañana, como a la semana de haber llegado, estaba en la cocina preparándome un té. Solo eso, un pinche té. Puse la tetera en la estufa y me senté a esperar. Adriana entró como tromba, apagó la estufa y me quitó la tetera de las manos. ¡Ay, suegrito! ¿Qué hace? ¡Se puede quemar! Déjeme a mí, yo le preparo su té. Usted vaya a sentarse. Adriana, he preparado té toda mi vida, le dije, tratando de mantener la calma. Sí, pero es que esta estufa es nueva. Es de gas, no como la suya que era eléctrica. Se puede hacer daño. Mejor yo le preparo las cosas, ¿sí? Me quedé ahí parado, viendo cómo ella hacía algo que yo había hecho miles de veces. Y entendí. No era por mi seguridad, era por control. Quería que yo dependiera de ella, que me sintiera inútil, que necesitara pedir permiso hasta para calentar agua. Esa tarde, cuando Damián llegó del trabajo, lo esperé en la sala. Necesitaba hablar con él, de hombre a hombre, de padre a hijo. «Mijo, necesito hablar contigo», le dije cuando se sentó a quitarse los zapatos. «Dime, papá, ¿qué pasa?» «Es que... ¿tu esposa? Adriana. Siento que no me deja hacer nada. Ni siquiera prepararme un té. Me trata como si fuera un inválido». Damián suspiró. Ese suspiro cansado que yo ya había escuchado antes. «Papá, ella solo se preocupa por ti. Es su manera de cuidarte. Pero yo no necesito que me cuiden así. Todavía puedo hacer mis cosas». «Sí, papá, lo sé. Pero entiende que para Adriana es nuevo esto de tener a alguien más en la casa,
Dale tiempo, se va a acostumbrar, tú te vas a acostumbrar y todo va a estar bien. Y ahí terminó la conversación. Él no iba a hacer nada. No iba a hablar con ella, no iba a defenderme. Su esposa mandaba, y él solo obedecía. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando los ruidos de la casa, el refrigerador que hacía un zumbido constante, el perro del vecino que ladraba a lo lejos, y mis pensamientos que no me dejaban en paz. Me levanté como a las 2 de la mañana a ir al baño. El pasillo estaba oscuro. Caminé despacio, tanteando la pared. Cuando pasé por la sala, escuché voces. Venían del cuarto de Damián y Adriana. Hablaban quedito, pero en la noche el silencio amplifica todo. Me quedé quieto, pegado a la pared, escuchando. Ya te dije que no va a vender la casa, decía Adriana, y su voz ya no tenía nada de dulce. Sonaba molesta, frustrada. Dice que es su patrimonio, que la construyó él, que tiene recuerdos ahí. Pues es su casa, Adriana. No podemos obligarlo, respondió Damián. ¿No podemos? Ay, por favor. Tu papá ya está viejo. ¿Para qué necesita una casa si ya vive aquí? Con ese dinero podríamos pagar la universidad de Carlitos, remodelar la cocina, irnos de vacaciones. Pero no, ahí está la casa guardada sin que nadie la use. Mi papá todavía está lúcido, Adriana. No puedo quitarle su casa. Todavía está lúcido, repitió ella, y en esas 3 palabras había algo que me heló la sangre. Por ahora. Hubo un silencio, largo, incómodo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Damián. Nada, nada. Solo digo que tu papá ya tiene 78 años. A esa edad la mente empieza a fallar. Empieza a olvidar cosas, a confundirse. Y cuando eso pase, pues alguien va a tener que tomar decisiones por él. Y ese alguien eres tú, su hijo. No escuché qué contestó Damián. No quise escuchar más. Regresé a mi cuarto con las piernas temblorosas, con el corazón latiéndome en los oídos. Me senté en la cama y lo entendí todo. Ella estaba esperando. Esperando a que yo empezara a fallar, a que mi mente se debilitara para poder convencer a Damián de vender mi casa. Y si yo no fallaba naturalmente, pues iba a ayudar a que pareciera que sí. Por eso me trataba como inválido. Por eso no me dejaba hacer nada. Por eso me tenía encerrado en ese cuarto del fondo. Estaba construyendo una narrativa. La del viejo que ya no puede valerse por sí mismo, que necesita que lo cuiden, que ya no está bien de la cabeza. Y yo estaba cayendo en su trampa, protestando, reclamando, comportándome como el viejo necio que ella quería que Damián viera. Tenía que cambiar de estrategia. Tenía que ser más inteligente que ella. Y entonces se me ocurrió. La idea más loca, más arriesgada, pero también la más brillante que había tenido en mucho tiempo. Si ella estaba esperando a que yo empezara a fallar mentalmente, ¿qué tal si le daba exactamente lo que estaba esperando? Pero bajo mis términos, controlado por mí. ¿Qué tal si yo empezaba a fingir que mi mente se estaba yendo? No mucho, no de golpe, sino poco a poco. Olvidar cositas, confundirme de vez en cuando, hacer preguntas raras. Lo suficiente para que ella bajara la guardia, para que dejara de fingir, para que mostrara quién era realmente cuando creía que yo ya no entendía nada. Porque la gente, cuando piensa que ya no importas, cuando piensa que tu mente ya no está ahí, dice y hace cosas que nunca harían frente a alguien lúcido. Se quitan la máscara, muestran su verdadera cara. Y yo necesitaba ver esa cara. Necesitaba pruebas de quién era Adriana, de qué estaba planeando, porque presentimientos y conversaciones escuchadas a medias no eran suficientes. Necesitaba algo concreto. Sí, era arriesgado. Si me descubrían, quedaría como un loco. Peor, como un mentiroso. Y nadie confía en un viejo mentiroso. Pero si no hacía algo, iba a terminar exactamente donde Adriana quería. Declarado incapaz, sin control sobre mi casa, sobre mi vida, sobre nada. No iba a permitirlo. No después de todo lo que había trabajado, de todo lo que había construido. Así que esa noche, acostado en esa cama incómoda, tomé la decisión final. Iba a actuar.
Iba a convertirme en el viejo con demencia. Y cuando tuviera las pruebas que necesitaba, cuando supiera exactamente qué estaba planeando Adriana, entonces iba a mostrarle que Héctor Villaseñor no era ningún pendejo. Al día siguiente iba a empezar, poco a poco, con cuidado. Como el albañil que fui toda mi vida, iba a construir esta actuación ladrillo por ladrillo. Y que Dios me ayudara a no perderme en el camino. El lunes por la mañana empecé mi actuación. Nada exagerado, nada obvio. Solo pequeños detalles que cualquiera podría confundir con despistes de la edad. Me levanté como siempre, me vestí, salí al comedor para el desayuno. Adriana ya estaba ahí, preparando el café. Damián leía el periódico. Carlitos comía su cereal mirando el celular. Me senté en mi lugar y esperé. Adriana me puso el plato enfrente. Huevos revueltos con frijoles. Los mismos de todos los días. «Buenos días, mija», le dije, y vi cómo levantaba la mirada sorprendida. «Buenos días, suegrito», respondió, y siguió sirviendo el café. «Mija», le había dicho mija, como si fuera mi hija, no mi nuera. Fue sutil, casi imperceptible. Pero yo vi cómo intercambió una mirada rápida con Damián. Una mirada que decía, «¿Escuchaste eso?» Desayuné normal. No dije nada más extraño. Pero la semilla estaba plantada. Más tarde, como a media mañana, salí de mi cuarto y fui a la cocina. Adriana estaba ahí limpiando. Abrí el refrigerador y me quedé parado mirando adentro, como si buscara algo. «¿Qué buscas, suegrito?», me preguntó ella. «¿No había leche?», dije señalando el refrigerador. Carmela siempre compraba leche. Hubo un silencio. Adriana dejó el trapo en el fregadero y se acercó. «Aquí está la leche, suegrito, en la puerta, donde siempre. ¿Se le ofrece un vaso?» «Ah, sí, ahí está», dije, como si recién la viera. «Es que a veces no la veo bien, y Carmela, ¿ya fue al mercado?» Adriana se quedó mirándome fijo. Su sonrisa se congeló un poco. «Suegrito, Carmela, su esposa ya falleció, hace 6 meses, ¿no se acuerda?» Puse cara de confusión, como si procesara la información. Dejé que mis ojos se humedecieran un poco. «Ah, sí, ya sé. Perdón, es que a veces se me olvida». Cerré el refrigerador y regresé a mi cuarto despacio, como viejo derrotado. Pero por dentro estaba alerta, analizando cada detalle. Vi cómo Adriana sacó su celular de inmediato. Seguro le estaba escribiendo a alguien. Seguro estaba contando lo que acababa de pasar. Perfecto. Así quería que fuera. Los siguientes días continué igual. Pequeñas confusiones. Llamaba a Damián Miguel de vez en cuando. Preguntaba qué día era cuando ellos sabían que yo siempre revisaba el periódico. Dejaba la llave del agua abierta en el baño, y Adriana la encontraba así. Me ponía 2 camisas, una encima de la otra, como si no me diera cuenta. Nada grave. Nada alarmante. Solo lo suficiente para que empezaran a preocuparse. O en el caso de Adriana, para que empezara a emocionarse. Porque yo la veía. La veía cómo me observaba con esos ojos de buitre esperando a que la presa se muera. Cómo anotaba cosas en su celular. Cómo le susurraba a Damián en la noche cuando creían que yo estaba dormido. «Ya ves lo que te dije. Está empezando a fallar. Hoy confundió tu nombre. Ayer preguntó por tu mamá como si estuviera viva. Y Damián, mi pobre hijo, se preocupaba de verdad. Lo vi en sus ojos. Empezó a tratarme diferente, más despacio, como si yo fuera de cristal. Me hablaba más alto, como si también me estuviera quedando sordo. Me explicaba las cosas 2 o 3 veces, aunque yo había entendido desde la primera. Me dolió. Me dolió ver cómo mi propio hijo empezaba a verme como un viejo inútil. Pero era necesario, porque lo que venía después iba a doler todavía más. Una tarde, Damián llegó temprano del trabajo. Los 3 nos sentamos en la sala. Carlitos estaba en su cuarto haciendo tarea. Adriana sirvió café. «Papá», empezó Damián, y por su tono supe que venía algo serio. «He estado notando que últimamente te confundes mucho. Olvidas cosas, dices nombres equivocados. ¿Tú te has dado cuenta?» Me hice el sorprendido.
El viejo que no sabe que está fallando. ¿Yo? No, mijo. Yo estoy bien. Adriana intervino con esa voz de preocupación falsa que ya me sabía de memoria. Suegrito, es que ayer preguntó por Carmela como si todavía estuviera viva, y antier me llamó por otro nombre, y hoy en la mañana se puso la camisa al revés. Miré mi camisa. Estaba bien puesta, pero fingí confusión. ¿Sí? No me di cuenta. Damián suspiró. Se veía cansado. Se veía viejo, aunque solo tenía 45 años. Papá, creo que deberíamos llevarte al doctor, hacerte unos estudios, para descartar que no sea nada serio. ¿Doctor? ¿Para qué? Yo estoy bien. Es solo por precaución, suegrito, dijo Adriana, y puso su mano sobre la mía. Una mano fría, calculadora, para quedarnos tranquilos. A lo mejor necesita vitaminas o algún medicamento para la memoria. Los miré a los dos. A mi hijo preocupado de verdad. A mi nuera fingiendo preocupación pero con los ojos brillándole de emoción. Y acepté. Bueno, si ustedes creen que es necesario. Adriana casi brincó de la emoción. Casi. Pero se controló. Yo mañana mismo saco la cita, suegrito. Con un muy buen doctor que me recomendaron. Un especialista. Esa noche, acostado en mi cama, pensé en lo que estaba haciendo. Estaba jugando con fuego. Si me llevaban con un doctor de verdad, un doctor bueno, me iba a descubrir. Iba a saber que yo estaba fingiendo. Pero algo me decía que Adriana no iba a llevarme con un doctor bueno. Iba a llevarme con alguien que le conviniera a ella. Alguien que le dijera lo que ella quería escuchar. Y yo tenía razón. La cita fue 3 días después. Un doctor particular en un consultorio pequeño. El doctor Méndez se llamaba. Un hombre de unos 50 años, con cara de aburrido, que me hizo preguntas básicas mientras miraba más su reloj que a mí. ¿Qué día es hoy? ¿En qué año estamos? ¿Cómo se llama el presidente? Respondí algunas bien, otras mal a propósito. Me confundí en las fechas. Dije que el presidente era el de hace 10 años. Me puse nervioso cuando me pidió que dibujara un reloj. Adriana estaba ahí, en la consulta, contestando por mí, explicando todos mis síntomas. Damián había tenido que trabajar, así que solo estábamos ella y yo. El doctor escribió en su computadora, imprimió unos papeles y me dijo lo que Adriana quería escuchar. Señor Villaseñor, usted presenta signos de deterioro cognitivo leve. Podría ser el inicio de demencia senil. Voy a recetarle unos medicamentos y necesito que alguien esté pendiente de usted en todo momento. Adriana puso cara de preocupación, pero en sus ojos había otra cosa. Había triunfo. Salimos del consultorio con una receta y un diagnóstico, y yo sabía que las cosas estaban a punto de cambiar. Sabía que ahora Adriana iba a sentirse con poder. Iba a sentir que tenía el control total, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Porque cuando alguien se siente poderoso, baja la guardia. Se confía. Muestra su verdadero yo. Ya había construido mi personaje. Ahora venía la parte difícil. Mantenerlo. Y esperar a que ella cometiera el error que me daría las pruebas que necesitaba. Después del diagnóstico, todo cambió. Adriana se transformó en mi enfermera personal. Pero no de las buenas, no. De las que disfrutan tener poder sobre ti. Suegrito, es hora de sus pastillas, me decía 3 veces al día, poniéndome enfrente un vasito con las medicinas que el doctor había recetado. Yo me las tomaba, no tenía opción. Damián estaba ahí mirando, asegurándose de que me las tragara. Pero lo que ellos no sabían es que después, cuando iba al baño, me metía los dedos en la garganta y las vomitaba. No iba a dejar que me drogaran de verdad. No iba a permitir que esas pastillas me nublaran la mente. Necesitaba estar lúcido, alerta, consciente de todo. Las reglas de la casa se hicieron más estrictas. Ya no podía salir solo a la calle. Según Adriana, me podía perder. Me podía pasar algo. Ya no podía usar la estufa bajo ninguna circunstancia. Ya no podía ni siquiera servirme agua yo solo porque se me podía olvidar cerrar la llave. Me trataba como a un niño, peor, como a un retrasado mental. Mire, suegrito,
Le voy a dejar su ropa apartada para mañana. Esta camisa con este pantalón, ¿sí? Para que no se confunda. Suegrito, no se levante solo en las noches. Llámeme si necesita ir al baño. Es que puede tropezarse. Suegrito, siéntese aquí en la sala donde lo pueda ver. No se vaya a su cuarto, no me gusta que esté solo. Todo el día era así. Todo el pinche día controlándome, vigilándome, tratándome como si fuera un mueble que había que cuidar. Y Damián permitía todo. Él se iba a trabajar en las mañanas y regresaba en las noches. Y en ese tiempo yo quedaba completamente a merced de ella. Cuando él llegaba, le reportaba todo como si fuera mi carcelera. Hoy tu papá se confundió y quiso salir en pijama a la calle. Tuve que detenerlo. Mentira. Yo no había hecho eso. Hoy dejó la llave del agua abierta otra vez. Se inundó el baño. Mentira. Había sido ella quien dejó la llave abierta para culparme. Hoy me preguntó quién era yo. No me reconoció. Mentira. Yo sabía perfectamente quién era esa víbora. Pero Damián le creía todo. Cada palabra. Cada historia inventada. Y yo veía cómo mi hijo me miraba con esa tristeza en los ojos, con esa lástima que me partía el alma. Una tarde, como 2 semanas después del diagnóstico, pasó algo que me confirmó que yo estaba en lo correcto, que todo esto valía la pena. Adriana estaba hablando por teléfono en la sala. Yo estaba en mi cuarto con la puerta un poco abierta. Ella creía que yo estaba dormido porque me había visto acostarme. Pero yo estaba bien despierto, bien atento, escuchando cada palabra. Sí, comadre, el doctor ya le dio el diagnóstico, demencia senil. Ya tengo los papeles y todo. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. ¿Qué si ya convencí a Damián de vender la casa? Todavía no, pero ya casi. Le estoy haciendo ver que su papá ya no está en condiciones de tomar decisiones, que alguien tiene que hacerse cargo de sus bienes. Mi sangre empezó a hervir, pero me quedé quieto y callado. ¿El poder notarial? Ay, comadre, estoy trabajando en eso. Quiero que Damián lo tramite pronto, antes de que el viejo empeore más. Una vez que tengamos el poder, ya la casa es nuestra. Bueno, de Damián, pero pues es lo mismo, ¿no? Escuché su risa. Esa risa que no tenía nada de dulce, nada de inocente. ¿Que si me da lástima el viejito? Ay, por favor. Él ya vivió su vida, ya tuvo su casa, su esposa, sus años buenos. Ahora le toca a uno, ¿no? Además, con ese dinero podemos remodelar esta casa, comprar un carro nuevo, irnos de viaje a Europa. Ya estoy hasta la madre de estar apretada con el sueldo de Damián. Tuve que morderme la lengua para no salir y encararla ahí mismo. Pero no podía. Todavía no. Necesitaba más. Necesitaba pruebas que Damián no pudiera ignorar, que no pudiera justificar. ¿Y Carlitos? Ese chamaco ni cuenta se da. Anda todo el día en su celular. Ni saluda al abuelo. Yo tampoco lo animo a que se acerque. ¿Para qué? Que el viejo se sienta solo, que se sienta inútil. Así es más fácil que Damián acepte que hay que internarlo después. ¿Internarlo? ¿Ahora querían meterme a un asilo? Sí, comadre. En unos meses más, cuando empeore. Le voy a sugerir a Damián que lo mejor es llevarlo a una residencia de ancianos. Una de esas bonitas pero caras, ¿no? Para que Damián no se sienta culpable. Y ahí que se quede el viejito, cuidadito y todo, y nosotros libres en nuestra casa. Terminó la llamada riéndose. Riéndose de mí, de mi hijo, de mi vida. Me quedé acostado en esa cama, temblando de coraje, temblando de impotencia. Porque ahora sabía todo su plan. Primero hacerme parecer incapaz, luego convencer a Damián de que necesitaban el poder notarial, después vender mi casa, y finalmente deshacerse de mí metiéndome en un asilo. Todo perfectamente planeado, todo perfectamente ejecutado. Pero ella cometió un error, un gran error. Me subestimó. Creyó que yo estaba tan perdido en mi supuesta demencia que ya no entendía nada, que ya no era una amenaza. Y ese era su error. Porque yo estaba más lúcido que nunca, más alerta que nunca. Y ahora que sabía todo su plan, podía actuar en consecuencia. Pero necesitaba pruebas,
No podía llegar con Damián y decirle, tu esposa habló por teléfono y dijo esto y aquello. No me creería. Pensaría que son alucinaciones, confusiones de mi mente enferma. Necesitaba algo concreto, algo que no pudiera negar, algo que le mostrara a mi hijo quién era realmente la mujer con la que se había casado. Y yo iba a conseguirlo, como fuera, aunque tuviera que llevar esta actuación hasta el límite, aunque tuviera que humillarme más, aunque tuviera que soportar más abusos, más maltratos, más desprecio, porque al final, cuando tuviera todo lo que necesitaba, iba a mostrarle a Adriana que se metió con el viejo equivocado, que Héctor Villaseñor todavía tenía colmillos, y que cuando mordía, mordía fuerte. Esa noche cenamos juntos como siempre. Adriana sirvió la comida con esa sonrisa falsa. Damián habló sobre su día de trabajo. Carlitos no levantó la vista de su celular. Y yo comí en silencio, comportándome como el viejito confundido que se supone que era. Pero por dentro estaba planeando mi siguiente movimiento, mi próxima jugada en este ajedrez macabro. Y Adriana no tenía ni idea de lo que se le venía. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas en las que yo seguí con mi actuación, pero ahora con un propósito más claro. Necesitaba pruebas. Necesitaba que Adriana se confiara tanto que cometiera un error frente a mí, creyendo que yo no entendía nada. Y la oportunidad llegó una tarde de miércoles. Damián había salido de viaje de trabajo. Estaría fuera 2 días visitando clientes en Monterrey. Carlitos tenía entrenamiento de fútbol y no llegaría hasta las 7 de la noche. Adriana y yo estábamos solos en la casa. Ella estaba más relajada que de costumbre, más confiada. Hablaba por teléfono sin cuidarse, sin bajar la voz, porque creía que el viejo senil de su cuarto no entendía nada. Yo estaba acostado en mi cama, con la puerta medio abierta como siempre. Ella no sabía que cada palabra que decía yo la estaba grabando en mi memoria. Cada gesto, cada movimiento. Como a las 3 de la tarde, llegó una visita. Una mujer que yo no conocía. La escuché entrar, escuché sus risas, sus saludos efusivos. «Comadre, pásale, pásale, qué bueno que viniste». «Ay, comadre, ya tenía ganas de venir a ver esa casa. A ver si de una vez me convences de meterme a ese negocio que me platicaste». Se fueron a la sala. Yo me levanté despacio, muy despacio, y me asomé por el pasillo. Podía verlas desde ahí. Adriana le servía café a su amiga. Estaban sentadas en los sillones, relajadas, hablando como si nada. «¿Y el viejito?», preguntó la comadre. «Ahí está en su cuarto», respondió Adriana con desprecio en la voz. «Dormido seguro. O haciendo como que está dormido, quién sabe. Pero aunque esté despierto ya ni entiende nada. Cada día está peor. ¿En serio tiene demencia?». Adriana soltó una risa que me heló la sangre. «Ay, comadre, quién sabe. El doctor ese que me recomendaste hizo su parte. Le dio el diagnóstico que yo quería. Pero entre tú y yo creo que el viejo nomás está viejo. Medio olvidadizo, pero no tan mal como dice el papel. ¿Y entonces? Pues entonces hay que ayudarle tantito a que parezca peor, ¿no? Por eso le digo a Damián todas esas cosas. Que se quiso salir en pijama, que dejó las llaves abiertas, que no me reconoce. La mitad son mentiras, pero Damián se las traga todas. Las dos se rieron de mí, de mi hijo, de todo. ¿Y ya conseguiste lo del poder notarial, o qué? Todavía no, pero ya le planté la semilla a Damián. Le dije que necesitamos proteger el patrimonio de su papá, que qué tal si el viejo firma algo sin querer, o si alguien se aprovecha de él. Ya está pensándolo. ¿Y la casa? La casa. Ay, comadre, esa casa vale como 2 millones de pesos. Está en una zona que se está revalorizando. Un dineral. En cuanto tengamos el poder, convenzo a Damián de venderla por el bien de su papá. Y ese dinero, imagínate, ¿se lo vas a dejar al viejo? Otra risa. Más fuerte esta vez. ¿Estás loca? El viejo, ¿para qué quiere dinero si ya está para morirse? No. Ese dinero va a ser para la familia, para remodelar esta casa, para el futuro de Carlitos,
para nuestras cosas. Total, el viejo ni se va a dar cuenta. Y si se da cuenta, pues ya le diremos que se gastó en sus medicinas, en sus cuidados, en lo que sea. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero me mantuve quieto, escuchando, grabando cada palabra en mi mente. ¿Y no te da miedo que Damián se dé cuenta? ¿Damián? Ay, por favor. Damián es un santo, pero es bien noble, o sea, bien pendejo. Le digo que el cielo es verde y me cree. Está tan ocupado trabajando, tan cansado siempre, que ni se fija en los detalles. Confía en mí. Y eso es lo que necesito. Eres bien cabrona, comadre, dijo la amiga, pero lo dijo con admiración, con complicidad. Hay que ser cabronas en esta vida, comadre. Los hombres no van a cuidar de nosotras. Tenemos que ver por nosotras mismas. Y si eso significa sacarle provecho a un viejo que ya vivió su vida, pues ¿qué se le va a hacer? Siguieron hablando. De sus planes, de cómo Adriana quería cambiar la cocina, de las vacaciones que quería tomar. Todo con mi dinero. Todo con lo que yo había trabajado 40 años para construir. Cuando la comadre se fue, como una hora después, Adriana fue directo a mi cuarto. Abrió la puerta de golpe. Yo estaba acostado, haciéndome el dormido, con la boca un poco abierta, babeando tantito en la almohada. Me miró con asco, puro asco. Sin la máscara de la nuera preocupada, sin la sonrisa falsa, me miró como lo que realmente pensaba de mí, un estorbo. Un obstáculo entre ella y mi dinero. Pinche viejo, murmuró entre dientes y cerró la puerta. Me quedé ahí acostado, temblando. No de miedo, de coraje, de una rabia tan profunda que sentía que me iba a estallar el pecho. Pero también sentía algo más. Sentía claridad, porque ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. No eran suposiciones. No era paranoia de viejo. Era real. Todo era real. Adriana era una víbora, una mujer capaz de destruir a su propia familia por dinero. Capaz de mentirle a su esposo, de manipularlo, de usarlo. Capaz de robarme lo que era mío, de meterme en un asilo, de destruir los últimos años de mi vida. Y mi hijo no tenía ni idea. No tenía ni puta idea de con quién estaba casado. Esa noche, cuando Damián llamó por teléfono desde Monterrey, escuché cómo Adriana le hablaba con esa voz dulce. Amor, todo bien aquí. Tu papá está tranquilo. Hoy tuvo un buen día. Te extrañamos mucho. Cuídate, mi amor. Puras mentiras. Todo era mentira. Cuando colgó, la escuché suspirar. Un suspiro de alivio, como si estar sin Damián en la casa fuera un descanso para ella. Y yo, acostado en mi cama de ese cuarto húmedo y pequeño, tomé una decisión. Ya no era suficiente con escuchar. Ya no era suficiente con saber. Necesitaba pruebas físicas. Necesitaba algo que pudiera mostrarle a Damián, algo que él no pudiera negar, algo que le abriera los ojos de una vez por todas. Y sabía exactamente qué tenía que hacer. Era arriesgado, era peligroso, pero ya no me importaba. Mañana, cuando Adriana saliera a hacer sus mandados como todos los jueves, yo iba a revisar sus cosas. Iba a buscar en su cuarto, en sus papeles, en su celular si podía. Iban a encontrar algo, lo que fuera. Porque esto ya no era solo por mí, era por mi hijo. Era por salvar a Damián de esa mujer antes de que lo destruyera completamente. Y si me descubría, pues que me descubriera. Ya era hora de que alguien le parara el alto a Adriana. Y ese alguien iba a ser yo. El jueves por la mañana me levanté temprano. Mi corazón latía rápido. Hoy era el día. Hoy iba a encontrar lo que necesitaba. Desayuné como siempre. Adriana me sirvió avena y me dio mis pastillas. Me las puse en la boca y tomé agua, pero las mantuve bajo la lengua. Ella no se fijó. Nunca se fijaba realmente en mí. Solo me vigilaba por cumplir, por control. Suegrito, voy a salir al súper. Vuelvo como en 2 horas. Si necesita algo, llámeme al celular, ¿sí? Aunque usted no sabe usar el teléfono bien, pero bueno. Me habló como si fuera idiota. Como siempre. Sí, mija, le dije con voz cansada. Yo aquí me quedo viendo la tele. Eso, pórtese bien, no se levante mucho.
No vaya a hacer travesuras. Travesuras. Como si fuera un niño de 5 años. La escuché salir. Escuché el carro arrancando. Esperé 5 minutos más para estar seguro. Luego me levanté y escupí las pastillas en el bote de basura de mi cuarto. Me temblaban las manos, no de la edad, de los nervios, de lo que estaba a punto de hacer. Fui directo a su recámara, la que compartía con Damián. Nunca había entrado ahí desde que me mudé. Era territorio prohibido, pero ya me valía madre lo prohibido. Abrí la puerta. El cuarto era grande, con una cama king size, un tocador lleno de cremas y maquillajes, un closet enorme. Todo lo contrario a mi cuartito del fondo. Empecé a buscar. Abrí cajones. Ropa interior, calcetines, fajas. Nada importante. Busqué en el closet. Zapatos, bolsas, ropa colgada. Nada. Entonces vi una caja de metal en el estante de arriba del closet. Estaba hasta el fondo, escondida detrás de unas cobijas. Tuve que pararme en una silla para alcanzarla. Mis piernas temblaban, pero aguanté. Bajé la caja. Pesaba. Tenía un candado pequeño, de esos baratos. Busqué algo para abrirlo. En el tocador de Adriana encontré una pinza para el pelo. La doblé y la metí en el candado. Mis manos ya no eran tan firmes como antes, pero después de varios intentos, se abrió. Adentro había papeles, muchos papeles. Los saqué y empecé a revisarlos. Facturas, recibos, estados de cuenta bancarios. Pero no de la cuenta que compartía con Damián. Era otra cuenta, una cuenta a nombre de Adriana solamente. Vi los depósitos, miles de pesos. Dinero que entraba cada mes desde hacía años. ¿De dónde salía ese dinero? Seguí revisando. Encontré contratos. Préstamos que Adriana había sacado usando como garantía la casa donde yo vivía. Mi casa. Había falsificado mi firma. Ahí estaba mi nombre, con una firma que se parecía a la mía, pero que yo nunca había hecho. Sentí que la sangre se me helaba. Esa maldita había estado sacando dinero usando mi casa como aval. Sin que yo supiera. Sin que Damián supiera. Pero había más. Encontré mensajes impresos. Conversaciones de WhatsApp que ella misma había guardado, no sé por qué. Tal vez como respaldo, como seguro. Eran mensajes con un nombre. Un tal Ricardo. Ya convencí a mi pendejo marido de que su papá tiene demencia. El doctor me ayudó con el diagnóstico falso. Perfecto, mi amor. En unos meses más tramitamos el poder y vendemos esa casa. Con ese dinero nos vamos juntos como habíamos planeado. ¿Y Damián? Damián se queda aquí con su hijo y con el viejo. Yo me voy contigo. Ya me cansé de esta vida de ama de casa aburrida. Tuve que sentarme en la cama. Las piernas ya no me sostenían. Adriana no solo me estaba robando, no solo estaba manipulando a mi hijo, estaba planeando dejarlo. Tenía un amante. Y todo el plan de la casa, del poder notarial, del dinero, era para irse con ese hombre. Mi hijo. Mi pobre hijo que trabajaba como burro para mantener a esa familia, que confiaba en ella, que la defendía, que me había dejado prácticamente solo para complacerla. Y ella lo iba a destruir. Lo iba a dejar sin nada, con deudas que ni siquiera sabía que tenía, porque esa víbora había sacado préstamos a escondidas. Seguí leyendo los mensajes. Había más. Mi suegro ya está bien manejadito. Le doy las pastillas todos los días. Cada vez está más idiota. ¿Y si se muere antes de que vendan la casa? Mejor todavía, menos problema. Total ya está viejo. No creo que le quede mucho. Leyendo eso, algo en mí se rompió. No era solo coraje, era dolor, era tristeza. Era la confirmación de que hay gente en este mundo sin corazón, sin alma, capaz de destruir vidas sin remordimiento. Tomé mi celular. Sí, tenía un celular viejo que Damián me había dado. Adriana creía que yo no sabía usarlo bien, pero lo sabía usar perfectamente. Le tomé fotos a todo, a los contratos falsos, a los estados de cuenta, a los mensajes impresos, a cada papel que había en esa caja. Mis manos temblaban, pero las fotos salieron claras. Guardé todo de nuevo en la caja, la cerré con el candado, la volví a subir al closet exactamente donde estaba. Salí del cuarto,
Cerré la puerta, regresé a mi cuarto y me senté en la cama. Tenía las pruebas. Tenía todo lo que necesitaba para desenmascarar a Adriana, para mostrarle a Damián quién era realmente su esposa. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo revelarle todo sin que pensara que era yo, el loco, el confundido, el que estaba inventando cosas? Porque yo estaba supuestamente enfermo. Tenía un diagnóstico de demencia. Todo lo que dijera podría ser descartado como confusión, como alucinaciones. Necesitaba un plan, necesitaba pensar bien cómo hacer esto. Adriana regresó como 2 horas después. Entró con bolsas del súper, tarareando una canción. Feliz, confiada, sin idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Me asomé de mi cuarto. ¿Ya llegaste, mija? Sí, suegrito. ¿Se portó bien? ¿No se levantó mucho? No, aquí me quedé sentadito viendo la tele. Qué bueno, ahorita le preparo su comida. Me sonrió. Esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Y yo le devolví la sonrisa. Una sonrisa de viejo confundido, de viejo inofensivo. Pero por dentro yo sabía la verdad. Sabía que tenía todo el poder ahora, toda la información, todas las cartas. Solo necesitaba jugarlas bien. Porque esto ya no era solo por mí, era por mi hijo, era por salvar a Damián antes de que esa mujer lo dejara en la ruina. Y yo iba a salvarlo, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Damián regresaría de su viaje mañana por la noche, y ese día iba a ser cuando todo saliera a la luz. Ya había esperado suficiente, ya había soportado suficiente. Era hora de que Héctor Villaseñor dejara de fingir. El viernes pasó lento. Cada minuto se sentía como una hora. Yo seguía con mi actuación, comportándome como el viejo confundido, pero por dentro estaba en llamas. Tenía las pruebas en mi celular, tenía todo listo. Solo faltaba que Damián regresara. Adriana estaba de buen humor ese día. Cantaba mientras limpiaba la casa. Se arreglaba frente al espejo más de lo normal. Se ponía perfume, y yo sabía por qué. Seguramente había quedado de verse con su amante, con ese tal Ricardo. Como a las 11 de la mañana, me llamó para darme mis pastillas. Suegrito, venga. Es hora de su medicina. Fui al comedor. Ella tenía el vasito con las pastillas y un vaso de agua. Me las puse en la boca como siempre. Tomé el agua. Pero esta vez no me las tragué. Las mantuve bajo la lengua. Ábrale la boca, me dijo de repente. Me quedé helado. Nunca me había pedido eso. Que abra la boca, suegrito. Quiero ver que se las tragó. No tuve opción. Abrí la boca. Las pastillas se me cayeron sobre la lengua, a la vista. Adriana sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de triunfo, de control. Ahora sí tráguelas y abra la boca de nuevo. Las tragué, abrí la boca, revisó. Se veía satisfecha. Así me gusta. Es que luego usted se hace el tonto y no se las toma, ¿verdad? Por eso no mejora. Regresé a mi cuarto con el estómago revuelto. Ahora sí me había tragado las pastillas. No había podido evitarlo. Sentía cómo empezaban a hacer efecto. Un mareo leve, una pesadez en los párpados. Me acosté en la cama. Intenté mantenerme despierto, pero era difícil. Los medicamentos me estaban nublando la mente. Me quedé dormido sin querer. Desperté horas después. Ya era de tarde. Escuché voces en la sala. Me levanté despacio, mareado todavía. Me asomé por el pasillo. Adriana estaba con alguien. Un hombre, alto, de unos 40 años, vestido casual. Se estaban besando en el sillón. En la casa de mi hijo. En el sillón donde Damián se sentaba todas las noches. ¿Y el viejo? Preguntó el hombre cuando se separaron. ¿Dormido? Le di doble dosis hoy. No va a despertar hasta la noche. ¿Y tu marido? Llega como a las 8. Tenemos tiempo. Se volvieron a besar. Ella se reía. Él le tocaba la cintura. Y yo, ahí parado, viendo cómo esa mujer traicionaba a mi hijo en su propia casa. Quise salir. Quise gritarles. Pero el mareo era muy fuerte. Las piernas no me respondían bien. Me tuve que regresar a mi cuarto y sentarme en la cama. Doble dosis.
Me había dado doble dosis para dejarme noqueado, para poder estar con su amante tranquila. Esa mujer era peor de lo que yo pensaba. No tenía límites, no tenía vergüenza, no tenía nada. Me obligué a mantenerme despierto. Tomé agua de la botella que tenía en el buró. Caminé en círculos en mi cuarto para despejarme. No podía dormir. No ahora. Hoy era el día en que Damián regresaba y yo tenía que estar listo. Como a las 6 de la tarde, el amante se fue. Lo escuché despedirse en la puerta. Te amo, mi amor. Ya pronto estaremos juntos para siempre. Yo también te amo, Ricardo. Ya falta poco. Solo necesito que Damián firme el poder, y ya. Se besaron de nuevo. La puerta se cerró. Adriana entró a la casa tarareando. Pasó por mi cuarto y tocó la puerta. ¿Suegrito? ¿Ya despertó? Me hice el dormido todavía. Ella abrió la puerta, me vio acostado, y cerró sin decir nada. La escuché en la cocina preparando la cena, como si nada, como si no acabara de estar con su amante en la casa, como si no estuviera destruyendo a mi hijo. Damián llegó a las 8:30. Escuché su voz cansada en la entrada. Hola, mi amor. Qué bueno estar en casa. Mi amor, te extrañé tanto. ¿Cómo te fue? La escuché besarlo, con la misma boca con la que había besado a otro hombre hace 2 horas. Bien cansado. ¿Y mi papá? Está en su cuarto. Hoy tuvo un día difícil. Estuvo muy confundido. Tuve que darle más medicina para que se calmara. Mentiras. Todo mentiras. ¿Puedo pasar a verlo? Déjalo descansar, amor. Mejor ven a cenar. Te hice tu comida favorita. Me quedé en mi cuarto, esperando, pensando en cómo hacer esto. Tenía que hablar con Damián, a solas, sin que Adriana estuviera presente, porque si ella estaba ahí, iba a interrumpir, a negar todo, a voltear las cosas contra mí. Cenaron. Los escuché platicando, Damián contándole del viaje, Adriana fingiendo interés. Todo normal, todo perfecto. Como a las 10 de la noche, Damián tocó mi puerta. «¿Papá? ¿Estás despierto?» «Sí, mijo, pasa». Entró. Se veía cansado, ojeroso. Su trabajo lo estaba consumiendo. «¿Cómo te sientes, papá?» «Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en tu viaje?» «Bien. Cansado, pero bien. Adriana me dijo que hoy tuviste un mal día». «¿Mal día? No, mijo. Yo estuve bien». Lo miré fijo a los ojos. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a esperar más. No iba a planear el momento perfecto. Era ahora. «Damián, necesito hablar contigo. Es importante, muy importante». «Dime, papá, ¿qué pasa?» «Necesito que me escuches bien. Todo lo que te voy a decir sin interrumpirme, ¿sí?» Se veía preocupado. Se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Pasa algo malo?» «Algo muy malo, mijo. Y necesitas saberlo». Saqué mi celular. Lo miré a los ojos y respiré hondo. Yo no tengo demencia, Damián. Nunca la he tenido. Todo fue una actuación. Se quedó mirándome como si me hubiera vuelto loco. «¿Papá? ¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo la verdad. Fingí estar enfermo para descubrir quién es realmente tu esposa. ¿Y lo que descubrí? Lo que descubrí te va a destruir, mijo. Pero necesitas saberlo. Papá, estás confundido. Tus medicinas te están haciendo...» «No estoy confundido», dije firme. Más firme de lo que había hablado en semanas. Estoy más lúcido que nunca. Y tengo pruebas. Pruebas de todo. Le mostré el celular. La primera foto. Los contratos falsificados con mi firma. ¿Ves esto? Tu esposa falsificó mi firma. Ha estado sacando préstamos usando mi casa como garantía, sin que tú lo supieras, sin que yo lo supiera. Damián tomó el celular. Sus manos temblaban. Miró la foto. Luego me miró a mí. «Papá, esto tiene que ser un error». «No es un error. Y hay más, mucho más». Le pasé las fotos una por una, los mensajes con el amante, los planes de irse, los insultos hacia él. Todo. Vi cómo el color se le iba de la cara. Vi cómo sus manos temblaban más y más. Vi cómo su mundo se derrumbaba frente a sus ojos. Y yo, su padre, tenía que estar ahí para sostenerlo cuando cayera.
Damián seguía mirando las fotos en mi celular, una tras otra. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo su mandíbula se apretaba, cómo todo lo que creía sobre su vida se desmoronaba. «No puede ser», murmuró. «Esto no puede ser real, papá». «Es real, mijo. Todo es real. Y hay más que necesitas saber». Le conté todo, cómo había escuchado las conversaciones telefónicas, cómo Adriana manipuló al doctor para el diagnóstico falso, cómo me trataba cuando él no estaba, las mentiras que le decía sobre mí. Todo. Hoy vino un hombre a esta casa, le dije, y vi cómo se tensaba. «Ricardo, tu esposa estuvo con él aquí, en tu sala, mientras yo estaba drogado con doble dosis de las pastillas. Me dopó para poder estar con él tranquila». Damián se levantó de la silla. Caminaba de un lado a otro del cuarto pequeño. Se pasaba las manos por la cara. Respiraba agitado. «¿Cuánto tiempo, papá? ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?» «Semanas. Tuve que estar seguro. Tuve que conseguir pruebas porque sabía que si venía solo con palabras, ella te iba a convencer de que yo estaba loco, de que eran alucinaciones de mi enfermedad». «Tu enfermedad que nunca tuviste», dijo él, y en su voz había algo nuevo. No era enojo contra mí, era enojo contra sí mismo. «Dios mío, papá, todo este tiempo yo te traté como si estuvieras enfermo. Te dejé solo con ella. Te creí incapaz de... No es tu culpa, mijo. Ella es muy buena mintiendo, muy buena manipulando. Yo mismo caí en su trampa al principio». Se sentó de nuevo, miraba al suelo, procesando. «Destruido. 15 años», dijo casi en un susurro. 15 años casado con ella. Tengo un hijo con ella. Y todo era mentira. No todo, mijo. Carlitos es real. Tu hijo te ama. Eso es real». Damián se cubrió la cara con las manos. Lo escuché llorar. Mi hijo, ese hombre fuerte que trabajaba sin descanso, que cargaba con todo, estaba ahí llorando como niño. Me levanté de la cama. Todavía sentía el mareo de las pastillas, pero me acerqué a él y le puse la mano en el hombro. «Vas a salir de esto, mijo. Te lo prometo». Nos quedamos así un momento, padre e hijo, en silencio, compartiendo ese dolor. Entonces se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió sin que tocaran. Adriana entró con una sonrisa. «Amor, ¿qué haces aquí tanto tiempo? Ya es tarde, ven a dormir». «¿Qué pasa?» Vio nuestras caras. Vio el celular en las manos de Damián. Y algo en su expresión cambió. El miedo cruzó por sus ojos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero su voz ya no sonaba dulce. Sonaba tensa. Damián se levantó, la miró con unos ojos que yo nunca le había visto. Ojos llenos de dolor, de rabia, de traición. «¿Quién es Ricardo?», preguntó directo. Adriana palideció. Por un segundo perdió esa máscara que siempre llevaba. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «No me mientas más», gritó Damián, y ella dio un paso atrás. «Ya sé todo. Los préstamos, las firmas falsas, tu amante, tus planes de irte y dejarme en la ruina. Damián, yo no sé qué te dijo tu papá, pero él está enfermo, está confundido, inventa cosas». «Mi papá nunca estuvo enfermo», gritó más fuerte. «Todo fue actuación para descubrir quién eres realmente». Y lo logró. Te descubrió completa. Le mostró el celular. Las fotos, los mensajes, todo. Adriana los miró. Vi cómo calculaba en su cabeza, cómo buscaba una salida, una excusa. Pero no había ninguna. Las pruebas eran contundentes. «Damián, yo puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Que me has estado robando? ¿Que falsificaste la firma de mi padre? ¿Que tienes un amante y planeabas abandonarme? ¿Que drogaste a mi papá para coger con otro tipo en mi casa?» Cada palabra era un golpe. Adriana intentó acercarse a él. «Amor, por favor, escúchame». «No me toques», gritó Damián, apartándose. «No vuelvas a tocarme en tu puta vida». Nunca había escuchado a mi hijo hablar así. Nunca lo había visto tan roto. «Tienes 10 minutos para empacar tus cosas y largarte de esta casa.
dijo con voz fría. Y mañana a primera hora voy con mi abogado. Te voy a demandar por fraude, por falsificación de documentos, por todo lo que hiciste. ¿Y Carlitos?, preguntó ella, y ahora su voz sí sonaba desesperada. Es mi hijo, y va a quedarse conmigo, lejos de ti. Una madre que es capaz de hacer todo esto no merece tener a su hijo cerca. No puedes quitarme a mi hijo. Mira estas pruebas, dijo Damián levantando el celular. Mira todo lo que has hecho. Ningún juez te va a dar la custodia. Ninguno. Adriana me miró entonces. Me miró con un odio puro. Ya no había máscara, ya no había sonrisa falsa. Solo había odio. Pinche viejo maldito, escupió las palabras. Todo era perfecto hasta que tú llegaste. Todo iba bien. Pero no. Tenías que meter las narices donde no te llamaban. Yo metí las narices en mi vida, le dije firme. En mi casa que querías robar. En mi familia que estabas destruyendo. ¡Lárgate!, le gritó Damián. ¡Ahora! Adriana nos miró a los dos, calculando todavía si había alguna manera de salir de esto. Pero no había ninguna. Había perdido. Y lo sabía. Salió del cuarto hecha una furia. La escuchamos en su recámara tirando cosas, metiendo ropa en maletas. Carlitos salió de su cuarto asustado por los gritos. «¿Papá? ¿Qué pasa?» Damián se limpió las lágrimas rápido. Abrazó a su hijo. «Tu mamá tiene que irse por un tiempo, mijo. Pero tú te quedas aquí conmigo y con tu abuelo. Todo va a estar bien». El niño no entendía nada, pero asintió asustado. 20 minutos después, Adriana salió con 2 maletas. Pasó por la sala donde estábamos los 3. No nos miró, solo abrió la puerta y se fue. Se fue de esa casa que había intentado conquistar con mentiras. La puerta se cerró y nos quedamos en silencio los 3, Damián, Carlitos y yo. Mi Kingo se dejó caer en el sillón. Carlitos se sentó junto a él, confundido y asustado. Yo me senté del otro lado. «¿Ahora qué sigue, papá?», me preguntó Damián con voz cansada. «Ahora sigues tú, mijo. Reconstruyes tu vida, cuidas a tu hijo, y yo voy a estar aquí para ayudarte». Me miró, ya no con lástima, ya no como al viejo enfermo. Me miró como a su padre, como al hombre que lo había salvado de perderlo todo. «Gracias, papá. Gracias por no darte por vencido. Gracias por ser más fuerte que todos nosotros». Lo abracé a mi hijo, y por primera vez en meses, sentí que había hecho lo correcto. Costoso, doloroso, pero correcto. Han pasado 6 meses desde aquella noche. 6 meses en los que todo cambió. Damián cumplió su palabra. A la mañana siguiente fue con un abogado. Presentó todas las pruebas. Las firmas falsificadas, los préstamos fraudulentos, los mensajes con el amante. Todo. Adriana intentó defenderse. Contrató un abogado. Intentó decir que las pruebas estaban manipuladas, que yo las había inventado. Pero los peritos demostraron que las firmas falsas eran reales. Los bancos confirmaron los préstamos, y los mensajes de WhatsApp fueron verificados. La demanda sigue en proceso, pero ya ganamos lo más importante. Adriana perdió la custodia de Carlitos. Solo puede verlo una vez al mes, supervisada. Y tiene que pagar restitución por todo el dinero que robó. Mi casa que yo construí con mis propias manos, sigue siendo mía. Los préstamos fueron anulados por fraude, y ella tiene prohibido acercarse a mí o a mi propiedad. Damián se divorció. Fue doloroso, fue largo, pero necesario. Y yo regresé a mi casa hace 3 meses. Volví a mi hogar, a mi colonia, a mis vecinos, a mis recuerdos con Carmela. Pero las cosas son diferentes ahora. Porque Damián y Carlitos me visitan cada fin de semana. Comemos juntos, platicamos, reímos. Somos familia de verdad, no familia por obligación. Carlitos al principio no entendía nada. ¿Por qué su mamá se fue? ¿Por qué no vivían juntos? Damián le explicó poco a poco, con palabras que un niño de 12 años pudiera entender. Que su mamá había hecho cosas malas, que había mentido, que había lastimado a la familia.
El niño lloró mucho, pero con el tiempo lo fue aceptando. Y ahora, cuando viene a visitarme, me abraza, me pregunta cosas, me escucha cuando le cuento historias de cuando su papá era niño. Y yo volví a ser Héctor Villaseñor. No el viejo enfermo, no el estorbo. Héctor, el albañil que construyó su vida con sus manos, el padre que salvó a su hijo de una mujer que lo iba a destruir. ¿Valió la pena? Me preguntan eso a veces. Los vecinos, los conocidos. ¿Valió la pena fingir demencia? ¿Valió la pena todo ese plan? Y yo siempre contesto lo mismo. Sí, 1000 veces sí. Porque si no lo hubiera hecho, Adriana habría conseguido el poder notarial. Habría vendido mi casa, se habría robado todo, y habría dejado a Damián en la ruina, sin nada, probablemente con deudas que no eran suyas. Y mi hijo, mi noble y trabajador hijo, habría quedado destruido sin entender por qué. A veces me siento en mi sillón, el mismo donde me sentaba con Carmela, y pienso en todo lo que pasó, en cómo tuve que humillarme, en cómo tuve que fingir ser tonto, inútil, confundido, en cómo tuve que ver a mi propio hijo tratarme con lástima. Dolió. Claro que dolió, pero dolió con propósito. Porque hay 2 tipos de dolor en esta vida, mijo. El dolor que destruye y el dolor que construye. El dolor que te hundes y el dolor que te hace más fuerte. Y yo escogí el segundo. Escogí soportar ese dolor para salvar a mi familia. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu sangre. A veces la familia es quien está dispuesto a sacrificarse por ti, quien te cuida cuando estás vulnerable, quien te dice la verdad aunque duela. Aprendí que hay gente en este mundo sin escrúpulos, gente capaz de mentir, de robar, de destruir vidas por dinero, y que esa gente es muy buena escondiéndose detrás de sonrisas y palabras dulces. Aprendí que nunca es tarde para defenderte, que a los 78 años todavía puedes pelear, todavía puedes ser astuto, todavía puedes proteger lo que es tuyo. Y aprendí que los hijos necesitan a sus padres. No importa qué edad tengan. Damián tiene 45 años, pero me necesitaba. Necesitaba que alguien lo protegiera de esa víbora que tenía por esposa. Damián está mejor ahora. Está sanando. Salió con una compañera del trabajo hace 2 meses. Una mujer buena, sencilla, que conocí el mes pasado. Y me cayó bien. De verdad bien. No como Adriana, que siempre me provocó desconfianza. Carlitos está en terapia, está procesando todo. Pero es un niño fuerte, van a estar bien, y yo estoy en paz, vivo en mi casa, hago mis cosas, veo mi fútbol. Visito a mi Carmela en el cementerio y le cuento todo lo que pasó. Y siento que ella me sonríe desde donde esté, orgullosa de que le hice frente a esa mujer. Entonces, te pregunto a ti, que me escuchaste hasta el final. ¿Hice bien? ¿O debí haberme quedado callado, haberme dejado pisotear, haber permitido que me robaran todo? Porque esa es la decisión que muchos viejos enfrentan. Cuando la familia los trata mal, cuando los ven como estorbo, cuando solo quieren su dinero o su herencia. ¿Te quedas callado por miedo a quedar solo? ¿O peleas aunque te llamen loco, aunque te llamen problemático? Yo escogí pelear. Escogí defenderme. Y no me arrepiento. Porque al final del día, lo único que te llevas de esta vida es tu dignidad. Y yo la mantuve intacta. Ya tengo 78 años. No sé cuántos me quedan, pero los que me queden, los voy a vivir en mi casa, con mi dignidad, rodeado de gente que me quiere de verdad. No como un estorbo que hay que soportar, sino como Héctor Villaseñor, el albañil, el padre, el abuelo, el hombre que no se dejó vencer. Y eso, mijo, eso no tiene precio. Ahora me despido de ti. Y te dejo con una pregunta. Si fueras tú, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado callado o habrías peleado? Piénsalo bien, porque en esta vida, a veces hay que fingir debilidad para mostrar tu verdadera fuerza. Y cuéntame, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Me gustaría saber que esta historia llegó lejos, que le llegó a alguien que tal vez también necesita escuchar que nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para ser valiente.
Nunca es tarde para la justicia. Gracias por escucharme. Y que Dios te bendiga donde quiera que estés.